Bueno, ahora yo también tengo conexión como para poder conversar y seguir con esta temática de la teoría general de la conducta, procesos de maduración y desarrollo, también decimos, una clase destinada a a Zapala, a cuarto año, a las alumnas y alumnos que están cursando y que por motivos del clima no hemos podido darla de manera presencial. Eh, Pensemos esta clase primero, yo quería como rebobinar en algunas cuestiones que vimos con Estela. Eh, Mi idea es precisamente que vayan quedando algunas cuestiones un poquito más incorporadas, más aprehendidas, porque es fundamental también para el desarrollo de este rol, que es el rol del técnico superior en análisis e intervención psicosocial. Y este es un tema que tenemos que tener bien claro, cuál es nuestro título, cuál es nuestro hacer, eh, en qué espacios podemos desarrollar nuestra tarea, pero también la particularidad de la tarea. Y la teoría general de la conducta nos sirve también para poder ubicarnos en nuestro campo específico de trabajo y desde ese rol, que es un rol que corresponde a un proceso de formación que ustedes han iniciado ya hace 4 años y que en este momento también los pone en un momento distinto de la práctica, que implica también una especie de distanciamiento del rol de integrante para poder mirar el espacio grupal o los espacios grupales, institucionales, desde este esquema conceptual, referencial y operativo, y pensando que es un espacio posible de lectura e intervención. Entonces, estos conceptos son los que van a ayudar porque dentro de lo que es la teoría general de la conducta convergen muchos de los conceptos que hemos venido trabajando a lo largo de estos 4 años. Eh, Principalmente los que tienen que ver con entender la estructura vincular, con entender el concepto de portavoz, incorporar ese concepto, también con poder hacer una lectura desde el materialismo dialéctico, entendiendo que todo proceso está recorrido por contradicciones. Y precisamente la lectura correcta de esas contradicciones y de cuál es la contradicción principal es la que nos va a acompañar para la intervención en un proceso que, como siempre decimos, es un proceso espiralado, o sea, la intervención son aproximaciones que se van haciendo como hipótesis, ¿no? Como señalamientos acerca de ese objeto de conocimiento, que puede ser un grupo, una organización, un espacio comunitario. Bien, quería retomar para que nos quedara ya grabado acá en este espacio esa definición que trabajamos con Estela, con la negrita, de conducta, ¿no? Como el conjunto de operaciones materiales y simbólicas por las cuales un sujeto en situación, ¿sí? tiende a resolver sus contradicciones internas en una relación de permanente modificación recíproca con el contexto. Esa contradicción, la contradicción que mueve nuestra vida y que mueve nuestras conductas y demás, es la contradicción que existe entre necesidad y satisfacción. Sabiendo que cuando estamos hablando entonces de teoría general de la conducta, desde esta definición de conducta, no excluimos ningún tipo de reacción de este sujeto en situación. Y esto es lo observable por un lado, ¿no? Y por otro lado, lo que no es observable, que tampoco es medible, ¿sí? Sino que tiene que ver
con aquellos procesos que son del mundo interno, sobre los cuales hipotetizamos, ¿sí? Y esos comportamientos, esas conductas, van a tener una expresión en el espacio grupal. Y esa expresión en el espacio grupal es a lo que nos referimos como lectura de ese proceso grupal y demás, donde todos los integrantes están comprometidos desde la asunción y adjudicación de roles, o sea, desde por un lado su verticalidad, pero por otro lado desde la horizontalidad grupal, configurando entonces una situación que va a emerger como algo posible de ser interpretado, leído, y no siempre se trata, como ustedes ya han tenido experiencia, de situaciones que sean simples, sino que son situaciones complejas. Pero, ¿a qué viene esto? A poder entender esa característica, por un lado, que tiene la conducta, ¿no? Que hace a la contradicción necesidad-satisfacción, pero la hace en un contexto determinado, y puede ser ese un contexto grupal, ¿no? Y en ese contexto grupal, entonces, esa conducta se va a expresar de diferente manera haciendo mención a lo que es la situación grupal en cada uno de los integrantes desde su historia, su verticalidad, pero hace precisamente a la situación, problema, lo que fuere que está transitando ese grupo. Por eso es importante tener esa lectura, ¿no? De esto que trabajamos la vez pasada, también de cómo surgen las conductas, cómo estos principios que enumera Pichon Rivière van a estar siempre presentes y van a estar siempre jugando, ¿sí? En conjunto, ¿no? La policausalidad, por un lado, de la que hablamos, la continuidad genética y funcional, de la que también hablamos, la pluralidad fenoménica, que vamos a trabajar, la movilidad de las estructuras y también, ¿sí? Esto que tiene que ver con entender, ¿sí? La relación que existe entre vínculo, rol, portavoz y la situación triangular básica, ¿sí? O sea, cómo juega también en la lectura que tenemos que hacer el poder comprender la articulación que existe entre todos estos principios, ¿sí? Y entre también esto que llamamos y que Pillon le da muchísima importancia, que es esa tríada que existe entre rol, portavoz, vínculo, situación triangular básica, ¿no? Nuestra vida está triangularizada, podemos decir, ¿no? Triangularizada en el sentido de que cuando hablamos por ejemplo, del concepto de vínculo, decimos que es una estructura compleja, que son dos sujetos que están en interacción a través de esos procesos de comunicación y aprendizaje en un contexto determinado, pero donde siempre va a estar lo tercero, ¿sí? Lo tercero o el tercero que va a jugar como un facilitador o como un obstáculo. Ahí situación triangular. O sea que en todo vínculo siempre hay un alguien más o un algo más, ¿sí? Que va a estar convocado en ese proceso vincular social, ¿sí? Y que muchas veces juega implícitamente y juega como un obstáculo. Esto se despliega a nivel de lo grupal, ¿sí? Complejizando también la comprensión de cuál es la estructura subyacente, ¿sí? En esa triangularidad, ¿sí? ¿Qué es lo temido? ¿Qué es lo deseado? ¿Qué es lo que aparece como obstáculo? ¿Qué es lo depositado? ¿Sí? ¿Qué se deposita? ¿En quién se deposita o en quiénes se deposita? ¿Sí? Recuerden que hablábamos de momentos donde iba a existir esta cuestión de la bivalencia, ¿sí? O sea, en determinados momentos
no solo del proceso de adquisición de nuestro mundo interno, sino en momentos grupales, institucionales y demás, aparece ante la dificultad de poder elaborar determinadas situaciones, ¿sí? O sea, poder hacer una integración de todo aquello que aparece como hostil, difícil, eh, 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 de pérdida, ¿sí? Eh, Poder integrarlo, ¿sí? Ante la dificultad se produce ese proceso de fragmentación y de divalencia, donde por un lado queda todo lo bueno y por otro lado queda todo lo malo, ¿sí? Bien, entonces, fortalecer esta idea de la conducta, esa dialéctica permanente que existe entre mundo interno y mundo externo, observar cómo esto transcurre en las situaciones grupales, ¿no? Donde hay múltiples vínculos que se dan, ¿sí? Eh, y tener la idea esta para Pillon-Rivière, para la psicología social, eh, y en los textos que trabajamos de Ana Quiroga y demás, observamos la conducta como un siendo, ¿no? No como una cuestión congelada. Eh, y es diferente por ahí a la posición cuando vimos Freud, ¿no? Con esto es una de las cosas que rompe Pichon Rivière, ¿no? Y da que a diferencia de Freud, que le da importancia a la vida pulsional, Pichon Rivière no hace el eje en pensar al sujeto desde la pulsión y desde la descarga, ¿no? Sino todo lo contrario. Lo que caracteriza al ser humano es precisamente esta cuestión de apertura, ¿sí? De complejización, y no de descomplejización, ¿sí? Como dice Freud, la vuelta al inorgánico, sino hablamos de un sujeto en permanente siendo, en un proceso que va a tener alternativas, ¿sí? Eh, de obstáculo, ¿sí? Al igual que los procesos grupales, institucionales, comunitarios, obstáculos que van a tener una lectura diferente, ¿sí? Y de acuerdo a la complejidad, ¿no? O sea, cuando hablamos de un obstáculo en una persona, en un sujeto, hacemos un abordaje desde lo vincular y demás, pero cuando estamos hablando de la noción de obstáculo en un proceso grupal o en un proceso institucional, nuestra mirada se tiene que hacer bastante más compleja y abarcativa, y no trasladando mecánicamente, ¿sí? Sino entender la complejidad de ese objeto de estudio, por ejemplo, del grupo, como nuestro objeto de estudio, que por un lado nos puede resultar atractivo, pero por otro lado nos desafía desde su complejidad y desde los momentos que se transitan o que transita ese grupo, de obstáculo, de dificultad, ¿sí? De dificultad para poder integrar lo nuevo, lo bueno, lo malo, las diferencias, los desencuentros, pero también de integrar lo que tiene que ver a veces eh, con lo que llamamos los aspectos positivos de los vínculos, ¿no? Entonces, a veces, ¿cómo se expresa eso? Y eso a veces se expresa por la idealización de, ¿no? Algún integrante o alguna persona o alguna situación pasada, ¿sí? O alguna experiencia anterior, ¿sí? Entonces, poder hacer ese ajuste, ¿sí? Que hace precisamente a lo emocional, a lo deseado y demás, también nos pone en un desafío y en algo que no debe ser interpretado como una cuestión individual si estamos viendo un proceso grupal,
sino en esa complejidad, donde hay vínculos que se entrecruzan con todo lo que hemos hablado en estos años, ¿no? Eh, Hablando de los vectores de cono invertido, ¿no? O sea, cómo permanentemente eh, eh, la pertenencia, por ejemplo, no es una cuestión estática, sino que se va redefiniendo. Y se va redefiniendo y no está mal que se redefina, ¿no? O sea, en este sentido de desestructuración, estructuración, ¿no? Que no queda congelada en un momento. Eh, y en cada instancia grupal, el grupo se recrea, eh, eh, vuelve, digamos, a recrear su pertenencia, su mutua representación interna, ¿sí? Por eso estamos hablando de un sujeto, ¿no? Esencialmente social y el grupo como un producto de una construcción que se hace con otros en un contexto determinado. Eh, Hay una cuestión que yo les mencionaba la vez pasada, que dice Pillon, que dice la trayectoria de mi tarea puede describirse como la indagación de la estructura de la conducta, en la que surgió el descubrimiento de su índole social. Esto lo dice en el prólogo. Y en conversaciones también habla de ese querer saber acerca del hombre y en particular, dice Pillon, acerca de la tristeza, ¿no? Este, que para él está detrás de todas las conductas que se pueden llamar especiales, distintas. Entonces, de ahí es que él llama a su teoría, teoría de la enfermedad única, en el sentido que siempre, para Pillon, lo que está, lo que subyace, digamos, es, si ustedes se acuerdan, cuando estábamos viendo los dos principios anteriores que hablábamos de la situación depresiva básica, la no elaboración de esa depresión depresiva básica, ahí estaría el núcleo para poder entender y el resto de los cuadros nosográficos serían maneras de elaborar o mostrar ese conflicto, pero que lo común es esa situación depresiva básica. Y esto no es una cosa que o sea, esto es una cosa que también actualmente en la psiquiatría está en debate, ¿no? Eh, Hay toda una tendencia a hacer toda una parcialización para el diagnóstico y hay otra tendencia que dice, no, miremos eh, precisamente qué es lo común, cuál es el punto de partida y lo demás sería cómo se va a expresar eso en distintos cuadros psicopatológicos o trastornos, como le queramos llamar. Es raro que no me hagan preguntas acá y todo, hablarme a mí misma en la compu, imaginar las caras, a ver, Ana, eh, ¿qué me está diciendo? Sí, te estoy siguiendo, no puedo, bueno, pero eh, esta herramienta nos ha servido en los momentos de pandemia. Hace mucho que no la usaba, o sea, espero hacer bien todo el proceso para subirla ¿cómo se llama? Al Yahoo, no, Yahoo no, al YouTube. Yo me confundo y bueno, entonces, la conducta como una totalidad totalizante, que precisamente todas las fantasías y demás van a estar comprendidas dentro de esta concepción de conducta. Entonces estamos hablando de procesos inconscientes, fantasías que también circulan en el ámbito grupal, lo cual complejiza a veces la lectura, muchas veces.
porque no tenemos la bola de cristal, ¿no? Tenemos que hacer un rastreo, que es un rastreo a través de nuestros registros, ¿sí? A través de poder leer el proceso, ver qué es lo que se repite, qué es lo que se omite, ¿sí? Entonces, la conducta en evolución dialéctica, ¿sí? A ver qué más dice. Bueno, eh, ah, ya lo dije. Entonces, vamos a entrar en los otros principios, pluralidad fenoménica y movilidad de las estructuras, y hablar también de esa tríada rol, vínculo, portavoz, situación triangular básica, ¿sí? Bueno, yo voy a grabar esto y en una segunda grabación voy a trabajar acerca de la pluralidad fenoménica y la movilidad de las estructuras. Eh, Cualquier cosa, eh, bueno, también. Hay un canal que tiene que ver con la posibilidad de hacerme llegar preguntas, ¿sí? A través de la coordinación, ¿sí? Acerca de aquello que puede no haber quedado claro. Y mi idea es, después de pasar por la cirugía, que va a ser en unos días, bueno, poder, cuando tenga el alta, también poder reencontrarnos y poder seguir trabajando en esto que es tan apasionante, que tiene que ver con formarse para un rol que yo creo que hoy sigue siendo muy necesitado. Vivimos en tiempos de fragmentación, vivimos en tiempos de mucha cuestión esquizoparanoide, digamos, persecutoria, vivencias de pérdida extrema, eh, y vulneración, ¿sí? De la autoestima. Entonces, de eso no estamos exentas ni exentos. Así que bueno, grabo esto y lo subo y después grabo el otro. Así no es tan pesado para subir. Gracias.